Bienvenidos a un nuevo video. A partir de aquí vamos a empezar ya a crear algoritmos que nos faciliten el análisis estructural y en este caso aplicando el método de la rigidez en armaduras. Para esto necesitamos prácticamente dos cosas. La primera es tener totalmente entendido todo lo que hemos visto en la sección del método de la rigidez, todo lo que implica la teoría, todo lo que implica datos de entrada, las variables que calculan, el proceso de cálculo muy importante para sí mismo poder automatizar lo que se entienda cómo lo podemos automatizar aquí. Lo segundo es poder utilizar la herramienta con la cual vamos a crear dichos algoritmos. En este caso vamos a aplicar MATLAB. Entonces tienen que saber manejar MATLAB. Y ustedes aquí mismo en el canal tienen una sección de MATLAB básico, en el cual aprendimos este software desde cero. Por lo tanto, lamento decirles que no tienen excusa, que si no han visto esas secciones vayan a verlas porque así se les va a hacer más fácil entenderme, incluso a mí se me va a hacer más fácil explicarlo, los videos van a ser más cortos porque ya no voy a tener que hablar temas que ya hemos hablado ahí. Bueno, cosas relevantes sí las podemos reiterar. Con todo eso aclarado, comencemos. Vamos a empezar creando un algoritmo para obtener la matriz de rigidez de un elemento estructural, en este caso un elemento de una armadura. Vamos a empezar abriendo MATLAB y lo primero que yo les sugiero realizar es crear una nueva carpeta. La pueden ubicar donde ustedes deseen. Sería una ubicación que ustedes obviamente recuerden y la ubiquen con este icono para que se refleje aquí. Con el objetivo, ya lo hablamos, que los códigos que vayan creando se les guarden en esta carpeta y dichos códigos tienen que aparecer aquí en la current folder para que puedan ejecutarse. Vamos a proceder a crear un nuevo script. Vamos a programar el proceso de este cálculo mediante funciones. Ya aprendimos cómo crearlas. Aquí tenemos que escribir el nombre de la variable en donde se va a almacenar la respuesta. En este caso le voy a poner kn. Obviamente después van a poder cambiarlo. Esto será igual. Aquí tengo que colocar el nombre de la función con la cual yo la puedo ejecutar desde el command window directamente. Le voy a llamar rigidez. Recuerden que no es recomendable poner espacios porque nos puede dar error. Rigidez de barra armadura 2D. Abro paréntesis y aquí vamos a colocar los datos de entrada. Si ustedes recuerdan, nuestros datos de entrada son, obviamente, la geometría de la estructura, la podemos representar conociendo la ubicación de los nodos, es decir, sus coordenadas. Otro dato de entrada importante, el módulo de elasticidad y también el área. Todos esos son los datos de entrada relevantes que necesito para calcular la rigidez. Después, obviamente, tendremos que tomar en cuenta las fuerzas externas aplicadas. Ya conocemos que un elemento tiene o está conformado por dos nodos. Por lo tanto, aquí voy a colocar la coordenada del nodo inicial, tanto la coordenada en X como la coordenada en Y. Seguidamente, las coordenadas del nodo final. Podemos poner XJ y YJ. El módulo de elasticidad representado por la letra E y el área del elemento representado con la letra A. Cierro paréntesis. Y ahora vamos a describir en qué consiste esta función. Es importante porque puede ocurrir que no utilicen la función durante mucho tiempo y lleguen a olvidarse con qué fin la crearon. Entonces, ahora colocando una descripción que para qué sirve, ustedes siempre podrán recordar y sobre todo saberlo usar. Yo le voy a colocar que es una función que consiste en calcular la rigidez de un elemento en coordenadas globales. Muy bien, ahora también es importante especificar qué significa cada dato de entrada. Por ejemplo, ya conversamos que XY, YY, XJ y YJ son las coordenadas de los nodos del elemento, mientras E es el módulo de elasticidad y finalmente A
es el área del elemento. Esa es toda la descripción con lo que yo podría recordar para qué sirve esta función y sobre todo qué significa cada variable. Voy a terminar esta descripción de la misma forma como la inicié. Y ahora sí, nos vamos a centrar netamente en programar el proceso de cálculo. Aquí simplemente tienen que recordar todo lo que hicimos a mano. En el mismo orden, asimismo tenemos que programarlo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que calculamos primero? El coseno y seno. Pero antes tenemos que saber el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Después la longitud. Una vez tengamos eso, podremos calcular el coseno y el seno. Obtenemos esas respuestas y con ello podemos obtener la matriz de rigidez de ese elemento. Nosotros ya vamos a obtener ya la matriz calculada toda en sí, es decir, todos estos valores multiplicados por el área, por el módulo de elasticidad y dividido para la longitud que acabo de decir, simplemente lo tenemos que programar. Primero el desplazamiento en X, lo cual ya sabemos que será igual al valor de X final menos el valor de X inicial. Así obtengo ese desplazamiento en X. Después, asimismo, el desplazamiento en Y, el cual es igual a Y final menos Y inicial. ¿Cómo saber cuál es X final y X inicial? Ahí tendrían prácticamente que recordar solo el sentido de análisis de esta flecha verde. Aquí prácticamente el X final sería de este nodo y el X inicial de aquí, de donde parte esta flecha que representa el sentido de análisis. Recuerden que ustedes se imponen este sentido de análisis cuando lo realizamos a mano. Con estos desplazamientos de X y Y de cada elemento yo puedo calcular directamente su longitud. Eso va a ser igual a simplemente es aplicar Pitágoras. La raíz de X elevado al cuadrado más de Y elevado al cuadrado. Una vez obtenido todo eso, ya puedo calcular el coseno, el cual es igual a la variación de X sobre su longitud, y el seno será igual a la variación de Y sobre su longitud. Tenemos todos los datos para calcular finalmente la matriz de este elemento. Procedo a colocar el nombre con el cual yo estoy haciendo referencia a la variable de salida en esta función. Eso será igual, tengo que escribir prácticamente la fórmula de la matriz de rigidez de ese elemento. Recordemos que interviene el módulo de elasticidad multiplicado por el área sobre la longitud del elemento. Todo eso multiplicado por la matriz que hemos visto cuando deducimos la matriz de rigidez en coordenadas globales. En otras palabras, estoy haciendo referencia a esta. Esto es lo que yo tengo que ingresar en MATLAB. Primero será coseno al cuadrado. Le pueden colocar también coseno por coseno. Es lo mismo, con un espacio. Ahora, coseno por seno. Otro espacio menos coseno al cuadrado. Otro espacio y coseno por seno. Aquí le pueden colocar punto y coma para representar otra fila o simplemente colocar punto y coma, 3 puntos, enter y seguir escribiendo la misma matriz con relación a lo anterior en una nueva línea, pero siempre y cuando escriban estos 3 puntos. Aquí será coseno por seno, seno por seno, menos coseno por seno. En esta parte voy a adelantar el video para no hacerlo demasiado largo. Finalmente tenemos que indicar que este es el fin de la función. Tenemos que proceder a guardarla. Por defecto se va a guardar con el mismo nombre con el que ustedes la definieron y tenemos que dejarla así tal cual. Y aplica lo mismo para la ubicación de este archivo. Si hicieron todo correcto, les va a aparecer su función creada recientemente aquí en la current folder, es decir, almacenada en esta carpeta. Aquí simplemente le voy a cambiar estos 2 puntos que he escrito por error, es punto y coma. Vuelvo a pulsar save. Muy bien.
Hemos creado esta herramienta para calcular la rigidez de cada elemento. En el próximo video ya la vamos a aplicar para que ustedes puedan observar el proceso de cálculo que realiza lo que hemos programado.